superáreas culturales. Casi de la mitad de nuestra república hacia el norte, Aridoamérica. Ustedes vienen de Aridoamérica. Una parte de Chihuahua, Sonora, Arizona hasta Utah y Baja California, Oasis América. Arqueológicamente, ¿qué encontramos en Oasis América? Pinturas de peces en cuevas y grabados en peñascos. Y casi de la mitad de nuestra república mexicana hacia el sur, hacia Nicoya, Costa Rica, Mesoamérica. Y Mesoamérica, para su estudio, lo han dividido en 5 regiones: culturas del occidente, la región de Oaxaca, la región maya, que es la de mayor extensión, culturas de la costa del Golfo y el altiplano central. Tula se encuentra en el altiplano central. La primera civilización que surgió en Mesoamérica, olmecas. Estamos hablando de la primera ciudad olmeca, San Lorenzo Tenochtitlan, ¿sí? 1500 años antes de Cristo. Esta ciudad olmeca. 800 años antes de Cristo, La Venta, Tabasco. 400 años antes de Cristo, Tres Zapotes, Veracruz. Tres Zapotes, Veracruz, en algún momento fueron contemporáneos con Teotihuacán, porque Teotihuacán surgió 200 años antes de Cristo. Y parte de la cal que usaron los teotihuacanos para construir sus templos, esa cal la llevaron de esta región. Por esa razón, los arqueólogos han localizado aquí 15 sitios teotihuacanos para la explotación de calizas. En línea recta de aquí a Teotihuacán, 65 kilómetros. Teotihuacán decayó alrededor del 650 después de Cristo. Y surgió en esta región una pequeña ciudad que los arqueólogos han llamado Tula Chico, en vocablo náhuatl es Tulancingo. Esta pequeña metrópoli funcionó de 700 a 900 después de Cristo. Nos encontramos ya en lo que fue el centro ceremonial de la Tula Grande, la etapa de apogeo de toltecas, que se dio de 900 a 1200 después de Cristo, cuando este lugar en ese momento se llamó Tolan-Xicocotitlán. Tolan, lugar de Tules, pero Tolan también es metrópoli. Cuando decimos Tolan-Xicocotitlán, estamos diciendo la metrópoli junto al cerro de Aguijón de Quicote, un cerro puntiagudo que se encuentra hacia el lado norte de este lugar. Ahorita si venían por allí, ¿de dónde vienen, perdón? Monterrey. Monterrey, pero aquí cerca. Fuimos a la Pachuca. Bueno, al venir allí por Mixquiahuala, Tlahuelilpan, a su mano derecha iban viendo un cerro puntiagudo que estaba solo. Ese es el cerro, la metrópoli junto al cerro de Aguijón de Quicote. ¿Sí? Arriba de ese cerro todavía está el altar dedicado a Tezcatlipoca, el dios de la guerra para los toltecas. De hecho se ve pura arcilla, todo eso, bueno, de arenilla blancosa, ¿verdad? Sí, todavía se alcanza a ver. Podríamos considerar que ese es un volcán apagado, de ahí se inspiró José José para interpretar una melodía. Entonces, sí, porque hay agua potable, hay desontle, las características de que fue volcán, claro, hace millones de años. Bueno, esa es el ciudad, la metrópoli junto al cerro de Aguijón de Quicote. Bien. Y después de los toltecas, esta región fue ocupada por la civilización azteca-mexica. Acerca de los toltecas. Las fuentes históricas del siglo XVI nos mencionan a Mixcoatl. Mixcoatl, serpiente de nubes, o serpiente entre las nubes. Fue un guerrero, un cazador, condujo a grupos de pames, cascanes, conaces de Aridoamérica hacia el centro del altiplano. Les mencioné 3 grupos étnicos de esta superárea cultural de Aridoamérica, pues los investigadores han detectado 500 grupos étnicos en esta superárea cultural. Estos grupos son los que generalmente conocemos como chichimecas, y que algunas personas cuando se refieren a los chichimecas lo hacen de una manera despectiva. ¿Por qué lo hacen? Porque comparan a los chichimecas del norte de México con los hunos del norte de Europa, los bárbaros, los salvajes, los que condujo Atila. Sí, nada más que aquellos fueron unos y estos otros, no hay por qué llamarles igual. El clima, ¿verdad?, de esta superárea cultural Aridoamérica obligó a estos grupos a ser cazadores recolectores, pero no salvajes. Bueno, Mixcoatl y un grupo de chichimecas se fueron a establecer al Cerro de la Estrella, allá por el rumbo de Iztapalapa, al sureste de la actual Ciudad de México, donde actualmente se hace el Vía Crucis. Allí se estableció Mixcoatl y un grupo de chichimecas alrededor del 900 después de Cristo. ¿Y para cuando Mixcoatl fue a conquistar la región de Amatlán, Tepoztlán, Xochicalco, Michatlauco, allá en el Cuauhnáhuac? Nada más que a los españoles les costó trabajo decir Cuauhnáhuac y le llamaron Cuernavaca. Y no tiene que ver nada una vaca con un arboleda. Se los narro como menciona la leyenda. Cuando Mixcoatl andaba entre esa arboleda, en su camino se le atravesó una mujer. Era una ofensa que al guerrero de alta jerarquía lo distrajera una mujer. Mixcoatl sacó sus dardos y empezó a disparar. Pero esta mujer con sus manos atrapó los dardos y se llama Chimalma, la mujer con mano de escudo.
pero en el movimiento de atrapar los dardos se le reventó el collar de cuentas de jade, se tragó una cuentecilla de jade y así quedó embarazada. De allí nació Topiltzin. Quetzalcóatl. Vamos para allá, todavía no. Vamos. Él simbolizó para los pueblos prehispánicos el jade, el agua, la vida. Por eso nos lo narra así la leyenda. C es 1, Aca de caña de maíz. Fue la fecha de nacimiento de Topiltzin, nuestro pequeño jefe, el hijo del jefe Mixcoac. Topiltzin fue preparado en Xochicalco para ser el sacerdote de la serpiente emplumada, que en vocablo náhuatl es Quetzalcóatl. Entonces Topiltzin adoptó el nombre del dios y ya lo vamos a conocer como Topiltzin Quetzalcóatl. En la actualidad, algunas personas nada más le llaman Quetzalcóatl. Ya se nos olvidó el Topiltzin. Bien. Topiltzin Quetzalcóatl fue llamado por este grupo de chichimecas en el Cerro de la Estrella porque su padre Mixcoatl ya había muerto, y de allí condujo a ese grupo de chichimecas hacia esta región. Pero también tengo que decirles, la serpiente emplumada fue un dios para todos los pueblos prehispánicos. Los 3 nombres con los cuales todavía conocemos a la serpiente emplumada es Cuculcán para los mayas de Chichén Itzá, Yucatán, Gucumatz para los mayas quichés del Petén en Guatemala, para toltecas y aztecas vocablo náhuatl Quetzalcóatl. ¿Qué simbolizó para los pueblos prehispánicos una serpiente emplumada? Fue unir lo terrestre con lo celeste, la víbora de cascabel, la madre tierra. Claro, con todo lo que conlleva, su flora, su fauna, los lagos, los ríos, las plumas, el Omeyocan, el lugar de los dioses, pero también con todo lo que conlleva, los astros, las nubes, la lluvia, los remolinos, los huracanes. ¿Sí? Ese concepto ya sería para aztecas o mexicas. Eso sería unir también lo terrestre con lo celeste, nada más que eso ya es con aztecas. La víbora, la tierra, el águila, el sol. Bueno, eso es azteca o mexica. Ahorita vamos con toltecas todavía. Bueno, a ver. Entonces, para todos los pueblos prehispánicos, una serpiente emplumada que simboliza todo el universo, lo terrestre y lo celeste. Entonces, nada que ver con un hombre blanco y barbado, como se dijo en el siglo XVI cuando llegó Cortés. Lo que pasa es que cuando Cortés en el 1519 llegó allá a las costas del Golfo de México, ¿quién gobernaba en México Tenochtitlan? Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin conoce esta historia acerca de Topiltzin Quetzalcóatl. Él sabía que Topiltzin gobernó aquí, que hubo un conflicto, salió de aquí, que se fue al oriente y que dijo que iba a regresar. Entonces cuando llega Cortés, que dice Moctezuma Xocoyotzin, pues es Quetzalcóatl que ya viene de regreso, llévenle toda la vestimenta y díganle que el poder es de él, yo nomás lo estoy cuidando. ¿Qué dijo Cortés? De aquí soy. Por eso se le facilitó la incursión. No vas a ir. Nada. Le envió Moctezuma Xocoyotzin a Cortés 158 objetos que conformaban esa vestimenta. Yo nada más les voy a mencionar 155 para no tardarnos. El mal llamado penacho de Moctezuma que se encuentra en Viena. Pero tenemos que decir el penacho de Quetzalcóatl, no de Moctezuma. ¿Y la historia esa, por qué no se puede regresar ese penacho? Pues porque a los menos que les interesa que regresen ese penacho es a los que hacen las ceremonias, pues se les acaba el negocio, ¿verdad? Entonces, hacen mucho ruido, pero para recabar lanita, no tanto que tengan interés en regresar. Es la tinte comercial y política, ¿no? Pero eso es otra cosa. En Viena, en el Museo Etnológico de Viena, capital de Austria. Y también envió Moctezuma a Cortés una máscara hecha en barro, pero esta máscara simboliza mucho. Es una máscara hecha en barro, pero decorada con plaquitas de turquesa a manera de mosaico. La conforman 2 figuras, 2 víboras de cascabel. Los 2 cascabeles forman la nariz de la máscara, con lo largo de las víboras forman 2 anteojeras circulares, las 2 fauces, la boca de la máscara, de perfil que vemos los colmillos. Siempre que veamos una figura en forma humana de cualquier civilización de la época prehispánica, con anteojeras circulares, tenemos que relacionarlo con la lluvia, con Tlaloc, para toltecas y aztecas. Entonces, ¿qué simbolizan estas 2 víboras? La lluvia, la fertilidad, pero una es hembra y otra es macho. Esta máscara se exhibe en un museo en otro. ¿Dónde? Y también envió Moctezuma Xocoyotzin a Cortés una rodela que se colocaban en la espalda de los sacerdotes de la serpiente emplumada, un disco solar, como el que traen los atlantes, en la espalda. Un atlante es una vocación de Quetzalcóatl. Vocación, no es que sea Quetzalcóatl. ¿Sí? Y a cambio, pues Cortés le envió pan duro a Moctezuma. Ese pan no lo comió Moctezuma. Envió un sacerdote para que ese pan duro se colocara a manera de ofrenda en el templo de Quetzalcóatl en Tula, aquí. Claro, por ese momento la antigua ciudad tolteca ya no funcionaba.
¿Qué grupos étnicos estaban aquí? Aztecas y otomíes. Pero quiere decir que estos grupos seguían teniendo un templo dedicado a la serpiente emplumada. Entonces este pan duro lo debieron haber colocado donde los frailes franciscanos construyeron la primer capilla abierta en el 1530. Aquí abajito, como a 200 metros atrás. Eso en el siglo XVI. A finales del siglo, los 155 se los quedó de ver, ¿no? Sí, nomás les mencioné tres. Bueno, a finales del siglo XVIII, Fray Servando y Teresa de Mier, él dijo que Quetzalcóatl fue, tanto Tomás que había llegado por acá. Actualmente existe, esto como cultura general, existe un grupo religioso, conocemos como los mormones, ellos siguen diciendo que Quetzalcóatl fue Jesucristo. Tuvimos un presidente de la República, se sentía Quetzalcóatl, López Portillo, escribió una novela que se titula Quetzalcóatl, pero esa novela nos confunde más. Otros siguen diciendo que fue Érico el Rojo, que cuando se fue de expedición del vikingo, cuando se fue de expedición a Groenlandia, de allí fue a hacer expediciones a lo que es ahora las costas de Canadá, por cierto, allí fundó una ciudad que se llama Nueva Escocia, ¿verdad? Y que de allí vino acá, gobernó los toltecas y que es el Quetzalcóatl. Otros siguen diciendo que fue un extraterrestre. Ajijo. Yo lo único que tengo que decirles, cuando escuchemos los vocablos, Kukulcán, Gucumatz o Quetzalcóatl, imaginemos a una serpiente emplumada que simboliza lo terrestre y lo celeste, todo el universo. Que la grandeza no la aceptamos aquí en México. ¿Mande? La grandeza no la aceptamos. Porque así nos lo impusieron los españoles. Lo que pasa que desde el siglo XVI, cuando llegan los españoles, este concepto de Quetzalcóatl, los grupos de poder político y económico que siempre han existido, lo han utilizado para manipular. Bueno, pues a grandes rasgos. Ahora, cuando estuvo gobernando Xiacaltopiltzin Quetzalcóatl en esta antigua Tolan, surgió un conflicto, la lucha por el poder, guerreros contra sacerdotes. La casta guerrera tuvo como diosa Tezcatlipoca, la casta sacerdotal Quetzalcóatl. Guerreros vencieron a sacerdotes, o también diríamos, Tezcatlipoca venció a Quetzalcóatl. Si hablamos de nahuales, el jaguar venció a la serpiente emplumada. A raíz de este conflicto salió de esta antigua Tolan, Xiacaltopiltzin Quetzalcóatl, salió con un grupo de toltecas en el 987 después de Cristo, según los anales de Cuautitlán. Este grupo de toltecas se fueron a refugiar a Culhuacán, de Culhuacán a Cholula, de Cholula pasaron a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Chichén Itzá, Yucatán. Por esa razón en Chichén Itzá existen edificios similares a los de Tula. Ahí está el dato histórico a grandes rasgos, pero ahora va la leyenda. ¿La leyenda de qué nos habla? De los dioses, para que separemos la leyenda de la historia. La leyenda nos dice, cuando gobernó Quetzalcóatl en esta antigua Tolan, Tezcatlipoca, que fue su enemigo, le mostró un espejo de obsidiana. Al verse Quetzalcóatl reflejado en ese espejo, quedó enfermo. Dicen algunos, es que era feo y se asustó. No, en ese espejo fue un reencuentro consigo mismo. En ese espejo de obsidiana, Quetzalcóatl se vio próximo a morir y era viejo. Entonces se recluyó en sus aposentos. Ya no salían de su pueblo a hacer la ceremonia. Hábilmente Tezcatlipoca, para derrotar a Quetzalcóatl, le dio un brebaje para que rejuveneciera, pulque mezclado con peyote. Pues no rejuveneció, pero sí se puso hasta los cantos. Bueno, chanclas ahora, ¿no? Cuando ya estaba empulcadito, mandó a traer a Quetzaltetl, a la sacerdotisa tolteca, y por todo esto expulsan a Quetzalcóatl. Pero Quetzaltetl, la sacerdotisa, algunos dicen, todavía en la actualidad, era su hermana, cometió incesto. Yo les digo, media hermana, porque al nacer Xiacaltopiltzin murió su madre Chimal. Entonces media hermana para que sea medio pecado, no le carguen tanto. Por todo esto expulsan a Quetzalcóatl de esta antigua Tolan, se va hacia el Tlapalan, hacia el oriente. Fue allí cuando dijo que iba a regresar, que esto era lo que se llama Moctezuma Xocoyotzin, para confundirlo con Cortés. Quetzalcóatl llegó a las costas del Golfo, hizo una fogata, se arrojó a ella, y a los 9 días su corazón se elevó y probó Venus en la mañana. Y como representaban a Venus en la mañana los toltecas, como un guerrero ricamente vestido, con las armas en la mano, que anuncia triunfante que atrás de él viene el sol, porque primero aparece Venus, luego el sol, y luego el sol, como un Atlante. Y el disco solar lo trae en la espalda, y el nombre Tlahuizcalpantecutli, ese es el nombre correcto para esas figuras. El señor de la casa de la aurora, el señor del amanecer, Quetzalcóatl en su advocación como Venus en la mañana. Ahí está el dato histórico, está la leyenda. Pero si me permiten un minutito más, como dicen por ahí en algunos libros, cuando se hace una reimpresión, que dice corregido y aumentado. Igual la leyenda, corregido y aumentada. Bueno, a ver si me sale. Más bien una reflexión de esta leyenda, ¿sí? Bueno. Xiacaltopiltzin Quetzalcóatl, para conservar el linaje, llamó a su media hermana, como lo que hacía Europa en ese momento. Lógicamente dio origen a un tercero, que no tenemos un nombre. Pero este tercero iba creciendo. Cuando de aquí sale este grupo de toltecas a Culhuacán, a Cholula y hasta Coatzacoalcos, ¿verdad? Iba creciendo, iban formando,
Bien. A los tlatoanis, a los gobernantes de la época prehispánica, al morir los incineraban. Cuando la leyenda nos dice se arrojó al fuego, no se arrojó, lo arrojaron. Entonces ya había muerto, ¿no? Lo arrojaron al fuego porque había que incinerarlo, porque era el gobernante. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue a construir sus templos toltecas allá en Chichén Itzá? Pues el hijo de Xiacaltopiltzin, Quetzalcóatl y Quetzaltetla, que no tenemos su nombre. Nada más que salió un hijo que heredó a su abuelo Mixcoatl, el arte de la guerra. Ejemplos. Vamos a un cabezal del juego de pelota de Chichén Itzá. Hay por ahí unas estelas donde hay guerreros toltecas decapitando a guerreros mayas. En una subestructura del templo de los guerreros de Chichén Itzá existe una estela donde está un guerrero tolteca dándole de macanazos al guerrero maya. Al fondo del cenote sagrado, un investigador norteamericano en el siglo pasado encontró 3 discos en oro al fondo del cenote sagrado, de un diámetro como de 24 centímetros. En cada disco de oro está un guerrero tolteca frente al guerrero maya, pero el guerrero maya intimidado. Y el guerrero tolteca como de 2 metros de altura. El guerrero maya así un poquito más bajo. Ahí están las evidencias. Por eso le digo, entonces salió un hijo de, bueno, que heredó el conocimiento de su abuelo Mixcoatl. Mixcoatl venía del norte, era guerrero, era cazador. Entonces imaginen, para tener esta idea de decapitar y hacer el pozole, no, eso es en la actualidad, ¿verdad? Pero es herencia cultural, hay que tener, se ve que hay gente preparada metida por ahí. Bueno, entonces, está el dato histórico, está la leyenda. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por favor, adelante. Falta el cafecito para... Cafecito.